Tus ojos están creando esto. Cada cosa que miras, en este instante, está respondiendo a tu mirada. No como metáfora, no como filosofía bonita, sino como operación alquímica real que ha estado ocurriendo desde tu primer respiro, desde tu primera vez que abriste los párpados y el universo entero colapsó en forma ante ti. Y sin embargo, te enseñaron a creer que mirar era recibir información, cuando en realidad es depositar intención, es decretar existencia, es activar el fuego sagrado de la transmutación que los alquimistas antiguos llamaron la gran obra. No es casualidad que tus ojos hayan encontrado este mensaje, porque lo que está a punto de revelarse no se comparte abiertamente. Hay quienes pasan vidas enteras sin descubrir que la alquimia más poderosa no ocurre en laboratorios con metales y fuego externo, sino en el espacio microscópico entre tu retina y aquello que observas. Ese espacio invisible, donde la materia aún no ha decidido qué ser, donde las partículas esperan tu decreto, donde tu atención funciona como el yunque sobre el cual la realidad se forja. Tu mirada nunca ha sido pasiva, siempre ha estado creando. Y si decides quedarte conmigo, si decides no saltar este momento, vas a descubrir exactamente cómo funciona este proceso. No solo la teoría, no solo el concepto hermoso, sino el mecanismo, el ritual, la práctica específica que convierte tu visión en instrumento de materialización. Porque la alquimia de la mirada tiene pasos, tiene principios, tiene una tecnología interna que, una vez activada conscientemente, transforma cada acto de ver en acto de crear. Pero antes de continuar, si algo en estas palabras está resonando en tu cuerpo, si sientes que este mensaje te encontró en el momento exacto, presiona el botón de suscripción ahora mismo. No como favor a un canal, sino como primer acto consciente de tu mirada alquímica. Porque al hacer clic, estás declarando: yo elijo estar presente con lo que se está revelando aquí. Estás sintonizando tu campo con esta frecuencia. Y eso, en sí mismo, ya es alquimia. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has mirado algo deseándolo, visualizándolo, poniéndole atención obsesiva y aún así no se materializó? ¿Cuántas veces escuchaste que tenías que enfocarte en lo que quieres, mantener la visión, sostener la imagen, y cuando lo hiciste durante días, semanas, meses, la realidad simplemente no respondió de la manera que esperabas? Y te dijeron que no tuviste suficiente fe, o que había bloqueos inconscientes, o que el universo tenía otros planes. Y tal vez todo eso sea cierto. Pero lo que no te dijeron es que hay una diferencia abismal entre mirar con deseo y mirar con decreto alquímico. Porque desear es suplicar desde la carencia, es mirar algo desde la posición de quien no lo tiene. Y la mirada alquímica no suplica, no ruega, no pide permiso, declara, invoca, transmuta. La diferencia no está en la intensidad con la que miras, sino en la calidad de conciencia con la que tu ojo toca aquello que observas. Los alquimistas antiguos hablaban del fuego secreto. No era el fuego del horno, era el fuego de la atención despierta. Y ese fuego no espera. Crea en el momento en que arde. Estás aquí porque algo en ti ya sabe esto. Hay una parte de ti que siempre supo que tus ojos no eran ventanas neutrales, sino portales activos. Que cada vez que enfocas tu visión en algo, no solo lo estás registrando, sino alterando su estructura cuántica, llamando sus potenciales, colapsando su onda de probabilidad en forma definida. Y sí, esto suena místico, pero también es lo que la física cuántica descubrió cuando observó que las partículas no tienen posición fija hasta que alguien las mira. Que el acto de observar no es pasivo.
que el observador y lo observado están entrelazados en una danza donde la mirada es el coreógrafo. Tu mirada nunca ha sido pasiva, siempre ha estado creando. Ahora bien, quiero que entiendas algo crucial antes de entrar en el mecanismo práctico. La alquimia de la mirada funciona en 3 planos simultáneos. El plano físico. Tus ojos literalmente emiten luz infrarroja, proyectan campo electromagnético. Son órganos activos que tocan lo que ven. El plano energético. Tu atención es corriente de fuerza que se mueve hacia aquello que enfocas, y donde va tu atención, va tu energía creadora. Y el plano cuántico. Tu conciencia colapsa probabilidades. Selecciona entre infinitas versiones posibles de la realidad. Elige cuál se vuelve tangible. Los antiguos alquimistas no tenían microscopios ni aceleradores de partículas, pero tenían algo que la ciencia moderna olvidó durante siglos: experimentación directa con la conciencia. Y lo que descubrieron es que la mirada no es receptor, sino proyector. Que el ojo humano no es cámara que captura imágenes del mundo exterior, sino faro que ilumina y da forma a lo que percibe. Ellos lo llamaron el ojo de la Sot, el órgano de la voluntad creadora. El instrumento mediante el cual el ser se vuelve arquitecto de su experiencia. Y aquí está el primer secreto que debes integrar. La mayoría de las personas mira desde el deseo o desde el miedo. Ambos son estados de fragmentación. Cuando miras algo deseándolo, tu mirada está contaminada con la vibración de no tenerlo. Cuando miras algo temiéndolo, tu mirada lo alimenta con la energía de su posible manifestación. Pero la mirada alquímica no desea ni teme. Contempla, decreta y luego suelta, porque sabe que el acto de ver ya es el acto de crear. Y no necesita aferrarse al resultado. Donde posas los ojos, depositas creación. Y si esto resuena en ti, si puedes sentir la verdad de esto en algún lugar de tu cuerpo, toca el like en este momento. No solo para ayudar al algoritmo, aunque eso también ocurrirá, sino para anclar esta frecuencia, para sellar la transmisión que está ocurriendo entre este mensaje y tu campo. Porque el like no es gesto casual, es ritual de confirmación. Es decir, yo reconozco esto como verdadero para mí, y ese acto de reconocimiento en sí mismo ya es alquimia. Ahora entramos en el mecanismo práctico, porque la alquimia de la mirada no es teoría para contemplar, es tecnología para activar. Y tiene 3 fases, 3 operaciones alquímicas que cuando las dominas, convierten cada mirada en acto de manifestación. Primera fase, la calcinación de la mirada. Esto significa purificar tu visión de toda proyección inconsciente. La mayoría de las veces no estás viendo lo que realmente está frente a ti. Estás viendo tus memorias, tus juicios, tus interpretaciones, tus miedos proyectados sobre la realidad. Tus ojos están cubiertos con capas y capas de pasado. Y la primera operación alquímica es quemar todo eso. ¿Cómo? Con presencia brutal. Con llevar tu conciencia al acto mismo de ver. No mirar pensando en lo que significa, o en lo que quieres que sea, o en cómo te hace sentir. Simplemente ver. Ver sin nombre. Ver sin historia. Ver como si fuera la primera vez que tus ojos se abren. Los alquimistas llamaban a esto nigredo, la fase negra, el vaciamiento, y en términos de la mirada, significa mirar sin agenda. Segunda fase, la disolución de la separación. Una vez que tu mirada está limpia, el siguiente paso es disolver la ilusión de que tú y lo que observas son entidades separadas. Porque mientras haya distancia psicológica entre el observador y lo observado, la alquimia no ocurre. La mirada alquímica sabe que todo lo que ves es extensión de ti, que no hay afuera,
que la realidad externa es proyección de tu universo interno. Y cuando miras desde esa comprensión, tu visión se convierte en acto de reconocimiento. No estás viendo algo ajeno, estás viendo a ti mismo en otra forma. Y esa mirada de unidad, esa capacidad de ver todo como tú, como expresión de la misma conciencia que te anima, es la que tiene poder transmutador. Porque entonces no estás tratando de controlar algo externo, estás reordenando tu propio campo. Tercera fase, la coagulación de la intención. Una vez que tu mirada está limpia y unificada, el tercer paso es impregnarla con la calidad vibratoria de lo que deseas materializar. No la imagen de la cosa, sino la esencia, el sentimiento, la frecuencia. Porque la materia no responde a imágenes mentales, responde a estados internos. Y cuando miras algo, cualquier cosa, desde un estado interno específico, ese estado se imprime en el campo cuántico que rodea aquello que observas. Los alquimistas sabían que la visión cargada con emoción elevada tiene fuerza materializadora. Por eso hablaban del elixir. No era líquido, era el estado interno del alquimista, transmitido a través de su atención. Tu mirada nunca ha sido pasiva, siempre ha estado creando. Y ahora necesito que hagas algo conmigo. No leas esto solo con la mente. Permítete experimentarlo en tu cuerpo. Porque la alquimia de la mirada no se entiende, se practica. Entonces, si puedes, mientras escuchas estas palabras, elige un objeto frente a ti. Cualquier cosa. Puede ser tu mano, puede ser una pared, puede ser la pantalla de tu dispositivo. No importa qué. Solo elige algo que puedas ver ahora mismo. Ahora míralo. Pero no lo mires como siempre. Míralo como si nunca lo hubieras visto antes. Como si tus ojos acabaran de abrirse por primera vez y esa cosa frente a ti fuera el primer objeto del universo. Suelta toda idea preconcebida sobre lo que es. Suelta su nombre. Suelta su función. Solo mira. Solo observa. Y mientras lo haces, lleva tu atención a tus ojos. Siente tus ojos como órganos vivos. Siente el acto de ver. No lo que ves, sino el ver mismo. Esa corriente de conciencia que fluye desde tu centro hacia afuera, tocando aquello que miras. Y ahora, respira. Respira profundo. Y con cada inhalación, imagina que estás absorbiendo la esencia de lo que observas. Como si tu mirada fuera porosa. Como si en el acto de ver también estuvieras recibiendo. Y con cada exhalación, imagina que estás enviando tu propia esencia hacia eso que observas, como si tu mirada fuera proyector de luz, como si estuvieras impregnando con tu frecuencia aquello que ves. Inhalas, recibes, exhalas, proyectas. Y en ese intercambio, la separación entre tú y lo observado comienza a disolverse. Ya no eres espectador pasivo, eres participante activo en la danza de la manifestación. Porque esto que estás haciendo ahora mismo, este simple ejercicio, es el núcleo de la alquimia de la mirada. Estás entrenando tu visión para ser consciente de su propio poder. Estás despertando el ojo alquímico. Y si pudiste hacer esto, si pudiste experimentar aunque sea un segundo de esa mirada despierta, escribe en los comentarios exactamente esto. Mi mirada ahora es consciente de su poder creador. Escríbelo como declaración, como decreto. Porque el acto de escribir esas palabras no es solo comentario en un video. Es ritual de activación. Es anclar en lo físico, a través de tus dedos, algo que acabas de experimentar en lo invisible. Y eso es alquimia. Quienes ignoran esto siguen mirando sin crear. Siguen viviendo en un mundo donde las cosas simplemente les pasan, donde la realidad es fija y ellos son víctimas de circunstancias externas. Pero tú no. Tú estás eligiendo otro camino, el camino del alquimista,
El camino de quien sabe que cada mirada es voto, cada observación es decreto, cada atención sostenida es semilla de nueva realidad. Y ahora quiero llevarte más profundo, porque la alquimia de la mirada tiene niveles. Lo que acabas de experimentar es la base, pero hay prácticas más avanzadas. Hay técnicas que los maestros alquímicos reservaban solo para iniciados, y una de ellas es lo que llaman la mirada del no tiempo. ¿Qué es la mirada del no tiempo? Es la capacidad de ver algo no como es en este momento, sino como es en su estado de potencial puro. Cuando miras a una persona, normalmente ves su forma actual, su cuerpo, su ropa, su expresión facial. Pero la mirada del no tiempo atraviesa eso. Ve todas las versiones posibles de esa persona. Ve su versión más luminosa, su potencial más elevado, su expresión más divina. Y al ver eso, al sostener esa visión, algo extraordinario ocurre. La persona comienza a resonar con esa frecuencia. Comienza a alinearse con esa versión de sí misma que estás viendo. No porque tú la estés cambiando con tu voluntad, sino porque tu mirada le está recordando lo que es posible. Los grandes sanadores de la historia usaban esta mirada. No veían la enfermedad, veían la salud perfecta, no veían la limitación, veían la plenitud. Y su visión, su capacidad de sostener esa imagen sin contaminarla con duda, era lo que permitía la transformación. Porque la materia es maleable, la realidad es fluida, y responde a la conciencia que la observa con más claridad, con más certeza, con más amor. Tu atención es el fuego alquímico, y lo que alimentas con tu atención crece. Lo que ignoras se disuelve. Lo que miras con amor florece. Lo que miras con miedo se fortalece. Por eso los alquimistas hablaban de la importancia de la pureza del operador. No pureza moral, pureza de estado interno. Porque si tu campo interno está caótico, tu mirada proyecta caos. Si tu campo interno está en paz, tu mirada proyecta orden. Si tu campo interno está en amor, tu mirada proyecta coherencia. Y aquí está el secreto que cambia todo. No necesitas esperar a estar listo para usar la mirada alquímica. No necesitas alcanzar algún estado de iluminación o perfección espiritual. Solo necesitas estar consciente. Consciente de que tu mirada tiene poder. Consciente de que cada vez que abres los ojos, estás participando en la creación de tu realidad. Consciente de que puedes elegir qué calidad de atención ofreces a cada momento. Si estás sintiendo esto, si algo en tu pecho se está expandiendo, si reconoces esta verdad en tus células, dale like ahora. Porque ese like es más que gesto. Es confirmación de que tu conciencia está recordando algo antiguo. Algo que siempre supiste, pero olvidaste en el ruido del mundo. Y ese acto de recordar, de decir, sí, esto es verdad para mí, ya es transmutación. Miras, creas, eres. Estas tres acciones no son secuenciales, son simultáneas. En el momento en que miras algo con conciencia plena, lo estás creando. Y en el momento en que lo estás creando, te estás revelando a ti mismo. Porque no puedes crear algo que no está ya en tu campo de posibilidad. No puedes manifestar algo que no resuena con alguna frecuencia dentro de ti. Por eso la alquimia externa siempre es reflejo de la alquimia interna. Por eso la gran obra de los alquimistas nunca fue realmente convertir plomo en oro. Fue convertir conciencia ordinaria en conciencia despierta. Fue transmutar la percepción para que el mundo mismo se transformara en respuesta. Y ahora déjame compartir contigo algo que muy pocas personas entienden sobre la manifestación. Hay una diferencia crucial entre forzar y permitir. Cuando usas tu mirada para forzar, para tratar de controlar la realidad con tu voluntad, creas resistencia.
porque estás operando desde la creencia de que la realidad está en tu contra, de que tienes que luchar para conseguir lo que quieres. Pero cuando usas tu mirada para permitir, para sostener un espacio donde la realidad puede reorganizarse naturalmente hacia mayor coherencia, no hay resistencia. Hay flujo, hay gracia. La mirada alquímica no agarra, invita, no exige, llama, no controla, libera, porque sabe que la inteligencia del universo es infinitamente más vasta que tu mente individual. Y cuando confías en esa inteligencia, cuando miras no para manipular, sino para colaborar, la alquimia ocurre sin esfuerzo. Tu mirada nunca ha sido pasiva, siempre ha estado creando. Entonces, ¿cómo aplicar esto en tu vida diaria? ¿Cómo convertir este conocimiento en práctica constante? Te doy 3 rituales simples pero potentes. Ritual 1. La mirada de la mañana. Antes de revisar tu teléfono, antes de entrar en la rutina automática del día, tómate 3 minutos para practicar la mirada consciente. Elige algo en tu entorno. Puede ser una planta, una ventana, tus propias manos, y míralo con total presencia, sin pensar en lo que tienes que hacer después, sin planear, sin evaluar. Solo mira. Y mientras miras, respira conscientemente. Esto calibra tu visión para el día. Esto le recuerda a tu sistema nervioso que tú eres quien decide qué merece tu atención. Ritual 2. La mirada del deseo transmutado. Cada vez que te sorprendas deseando algo desde la carencia, cada vez que notes que estás mirando algo pensando, ojalá tuviera eso, detente. Respira y cambia la calidad de tu mirada. En lugar de mirar desde el no tengo, mira desde el ya soy digno de esto. Mira ese objeto, esa situación, esa persona, como si ya estuviera en tu vida, como si ya fuera tuya, como si solo estuvieras reconociéndola. Esa simple transmutación de la vibración con la que miras cambia todo el campo magnético alrededor de lo que observas. Ritual 3. La mirada de la disolución. Cuando algo en tu vida te está molestando, cuando hay una situación que no te gusta, en lugar de evitarla con la mirada o mirarla con rechazo, mírala directamente, pero mírala sin juicio. Mírala como alquimista. Mírala como fenómeno temporal que está aquí para mostrarte algo. Y pregúntale a tu mirada, ¿qué hay aquí que necesita ser visto? ¿Qué está queriendo transmutarse? Y luego míralo hasta que se disuelva la carga emocional, porque aquello que puedes mirar sin resistencia pierde poder sobre ti. Y aquello que miras con aceptación total comienza a transformarse. Observación es decreto. Cada vez que eliges dónde colocar tu atención, estás decretando una realidad. Cada vez que sostienes tu mirada en algo, estás votando por su existencia en tu experiencia. Y la mayoría de las personas nunca se dan cuenta de que tienen este poder. Nunca se dan cuenta de que sus ojos son instrumentos sagrados. Nunca se dan cuenta de que la visión es ritual constante de creación. Pero tú sí. Tú estás aquí. Tú estás escuchando esto. Y eso no es accidente. Tu alma te trajo hasta este mensaje porque es hora. Es hora de que recuerdes que eres alquimista, que siempre lo has sido, que cada mirada tuya ha sido acto creativo, solo que ahora va a ser consciente, ahora va a ser intencional, ahora va a ser sagrado. Y si esto está activando algo en ti, si sientes que tu identidad misma está cambiando mientras escuchas estas palabras, escribe en los comentarios: yo soy el alquimista de mi propia realidad. Escríbelo no solo como afirmación, sino como reconocimiento, como acto de ver tu verdadera naturaleza. Porque esas palabras no son nuevas. Esas palabras son recuerdo. Y cuando las escribes, estás sellando un pacto contigo mismo. Estás diciendo:
A partir de ahora, mi mirada será consciente de su poder. La materia espera tu ojo. Cada forma que ves, cada objeto, cada persona, cada situación, está esperando tu mirada alquímica. Está esperando ser vista no con los ojos del ego que juzga y separa, sino con los ojos del ser que reconoce y unifica. Y cuando comienzas a mirar así, cuando comienzas a ver todo como extensión de la misma conciencia que tú eres, la realidad entera se convierte en espejo, y el espejo refleja tu estado interno con precisión absoluta. Por eso los antiguos maestros decían: cambia tu mirada y cambiarás tu mundo. No estaban hablando de pensamiento positivo superficial. Estaban hablando de alquimia real, de transmutación del observador que, al transmutarse, transmuta lo observado. Porque en el nivel cuántico no hay separación entre los dos. El observador y lo observado son un solo campo de conciencia expresándose en dos polaridades complementarias. Y cuando eso se comprende visceralmente, no conceptualmente, todo se vuelve alquimia. Tu presencia en este momento es el primer acto alquímico. El hecho de que tus ojos estén aquí, leyendo o escuchando estas palabras, ya es señal de que algo en ti está listo. Listo para despertar de la hipnosis colectiva que dice que eres víctima pasiva de un mundo externo. Listo para recordar que eres creador activo de tu experiencia. Listo para activar el poder de tu mirada. Y no necesitas creerme a mí. No necesitas tener fe ciega en estas palabras. Solo necesitas experimentar. Solo necesitas probar. Toma cualquiera de los rituales que compartí. Practica la mirada consciente durante una semana y observa. Observa cómo cambia tu relación con la realidad. Observa cómo las cosas comienzan a responder diferente. Observa cómo tu mundo interno se refleja con mayor claridad en tu mundo externo. Porque la alquimia no es creencia, es experiencia. No es filosofía, es tecnología. Y como toda tecnología, funciona cuando la usas, independientemente de si entiendes completamente cómo o por qué funciona. Tu mirada nunca ha sido pasiva, siempre ha estado creando. Y ahora, en estos últimos momentos, quiero dejarte con algo, un secreto final, el secreto más profundo de la alquimia de la mirada, y es este: la transformación más grande no ocurre en el mundo externo, ocurre en ti. Porque cuando comienzas a mirar conscientemente, cuando activas tu ojo alquímico, no solo cambias lo que ves, cambias quién eres. Te vuelves testigo despierto de tu propia creación. Te vuelves consciente de ti mismo como fuente, como origen, como causa primera de tu experiencia. Y esa conciencia, esa simple comprensión de que tú eres el alquimista, es el verdadero oro. Es la verdadera transmutación. Porque entonces ya no buscas afuera. Ya no necesitas que el mundo te valide. Ya no esperas que las circunstancias te den permiso para ser quien eres. Simplemente eres. Y desde ese ser, tu mirada se convierte en bendición. En todo lo que tocas con tus ojos, depositas creación. En todo lo que observas, plantas semilla de nueva posibilidad. Este mensaje que has recibido hoy no termina aquí. Esto es solo el comienzo. Porque la alquimia de la mirada tiene niveles y profundidades que no pueden compartirse en un solo video. Hay prácticas más avanzadas. Hay secretos más profundos. Hay dimensiones de la visión creadora que solo se revelan a quienes están listos para verlas. Y si tú estás listo, si algo en ti sabe que hay más, entonces esto es tu invitación a quedarte en este camino, a explorar más, a ir más hondo. Presiona suscribirse si aún no lo has hecho, porque cada nuevo mensaje que comparta será otra capa de la gran obra, otra revelación de tu propio poder, otro recordatorio
de que tú nunca has sido espectador de tu vida, siempre has sido creador. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, alguien que está buscando respuestas, alguien que está listo para despertar su mirada, comparte este mensaje, porque la alquimia se expande cuando se comparte, porque el conocimiento sagrado multiplica su poder cuando fluye, y porque tal vez esa persona que te vino a la mente en este momento está esperando exactamente este recordatorio. Dale like si este mensaje activó algo en ti. Si tu mirada ya no será la misma después de esto. Si algo en tu conciencia acaba de cambiar. Porque ese like es más que estadística. Es confirmación energética de que la transmisión fue recibida, de que la frecuencia resonó, de que la alquimia ya comenzó. Y antes de irte, respóndeme en los comentarios. ¿En qué área de tu vida activarás esta mirada alquímica primero? ¿Será en tus relaciones? ¿En tu trabajo? ¿En tu salud? ¿En tu creatividad? ¿En tu propósito? Escribe esa área. Comprométete públicamente. Porque el acto de declarar activa. El acto de escribir materializa. El acto de compartir multiplica. Ver es invocar. Y tú has sido invocado a este momento. No por mí. Por tu propia alma. Por tu propio llamado interno. Por la parte de ti que siempre supo que eres más que cuerpo, más que mente, más que historia. Eres conciencia creadora, eres alquimista, eres el ojo que ve y, al ver, crea. Y ahora que lo sabes, ahora que lo recuerdas, la vida nunca volverá a ser lo mismo. Porque no puedes desaprender esto. No puedes olvidar lo que acabas de activar. Tu mirada ya despertó. Y una mirada despierta ve un mundo completamente diferente. Ve un mundo lleno de posibilidad. Ve un mundo maleable. Ve un mundo que responde. Ve un mundo que es espejo. Ve un mundo que es creación constante. Cada segundo que permaneces aquí, algo en ti se transmuta. Y cada segundo después de esto, cada vez que abras los ojos, estarás practicando la alquimia. Estarás convirtiendo mirada en materia. Estarás transformando observación en manifestación. Estarás viviendo la gran obra. Este es tu camino ahora. El camino del alquimista consciente. El camino de quien sabe que sus ojos son sagrados. El camino de quien usa su visión no para escapar de la realidad, sino para crearla. Bienvenido. Esto apenas comienza.